palatina, la base de la lengua y la úvula. Dentro de ellos vamos a hablar que la parte superior justamente va exactamente a estar en el paladar blando, como ustedes lo pueden visualizar. Paladar duro, paladar blando, como ustedes lo pueden visualizar. En la parte inferior, ya, es el borde superior de la epiglotis. Está aquí. Ahora, si lo proyectamos a la parte vertebral, que justo hoy día unos alumnos de otra universidad les he tenido que explicar porque mira, están en internado y tienen problemas. Entonces, están a la altura de C2, C3 o C4. Esto es anatómicamente variable. ¿Está bien? Ya dependiendo de la contextura física del paciente o de su estructura genética también. Podría variar, algunas variaciones están. Pero normalmente estamos en esta proyección para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Doctor, y cuando usted me habla de los límites, ¿estamos hablando específicamente de esto? Sí, ¿ya? En la parte anterior, ya vamos a ver el istmo de las fauces y la base de la lengua, como ven los puntos. Asociados a la pared posterior, vamos a ver los músculos constrictores, que lo vamos a ver más adelante, y asociados también a los arcos faringogloso, arco palatogloso y las amígdalas palatinas, como pueden visualizarlo aquí. Doctor, cuando usted me habla de amígdalas o me habla de eh, tejidos, uno de estos puntos, de estos tejidos que ustedes van a visualizar aquí, ¿qué estructura tienen? A ver, por favor, empiecen a levantar la mano para poder hacerlo dinámico. Levanten la mano y ¿quién me puede explicar sobre esta gran cantidad de tejidos linfoides? ¿Qué nos ayudan? ¿A qué están? Alcen la mano, preséntense, por favor, para agregarles el puntaje. Habiliten, por favor, yo no los puedo visualizar. Habiliten. Buenas noches, doctor. Cristian Sotomayor. Y a ver, Por lo que pude leer, justamente, bueno, entre la nasofaringe y la orofaringe tenemos 4 principales amígdalas, ¿no? Que forman el círculo de Waldeyer, si no me equivoco. Y dentro de cada una de estas prolifera el tejido linfático asociado a mucosas, que es un tejido secundario del sistema inmune. Nos permite, en cierta medida, tener control de los microorganismos y tener respuesta inmunitaria cuando llegan a tener contacto. muy bien. Y entonces, como lo justo le había hablado Sotomayor, ¿no? Vamos a ver ahí, miren, por favor, ese anillo de Waldeyer especificó el tejido linfoide de la faringe, en el cual tiene amígdala faringia, amígdala tubárica, amígdala palatina y amígdala lingual. Ese anillo es como que una especie de barrera que estamos teniendo nosotros para que los procesos infecciosos, ¿no? Puedan fácilmente llegar a la parte de la vía aérea y de la vía digestiva. Ya no solamente es en la vía aérea. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que las amígdalas palatinas, ¿ya? Tienen unas criptas bastante profundas. ¿Y eso qué nos va a conllevar? A que puedan haber mayor tipo de contacto y a su vez va a generar, y eso sí es un punto, que todo el tejido, el MALT, como lo había explicado muy bien Sotomayor, empiece a tener mayor tipo de trabajo, mayor tipo de eficacia en ese sentido, ¿ya? Ahora, doctor, ¿pero qué va a suceder si de repente tenemos algún tipo de malestar, ¿no? Entonces, ¿podrían accederse estas amígdalas? Claro, se podrían hipertrofiar también. Todas esas amígdalas que ustedes pueden visualizar aquí se pueden hipertrofiar, ¿ya? Habíamos hablado de las adenoides, habíamos hablado de hipertrofias amigdalianas que pueden generar hasta apneas del sueño. Entonces, estos son puntos importantes que los tienen que tener, ¿ya? Una de las preguntas del examen puede venir esto, por favor. Doctor, y si usted me habla de las amígdalas palatinas específicamente, miren acá, por favor, ¿ya? Para los que conozcan, tenemos el arco palato-faringio, palatogloso, como lo pueden visualizar aquí. Tenemos a la tónsila palatina, amígdala palatina. Y acá, miren por favor acá, uno de los puntos importantes, el istmo de las fauces. Doctor, ¿y qué pasaría si hay un crecimiento? Todo este tejido se va a generar. ¿Cómo? Cuando ustedes visualicen, vamos a evidenciar que esto se va a incrementar así.
como dos pequeñas naranjas. Esas dos pequeñas naranjas que se encuentran aquí no van a dejar pasar el aire, ¿ya? Esto va a hacer que el niño empiece a generar que, si se le tapa la nariz, ronqueras tempranas, ¿ya? Que eso también puede generar, la hipertrofia no significa que voy a tener mejor defensa, sino de repente lo contrario en ese sentido. Ahora, doctor, vamos a hablar de los músculos constrictores de la faringe. ¿Qué me importan a mí de los músculos constrictores de la faringe? Específicamente, ya lo que vamos a tener en cuenta dentro de esta orofaringe específicamente, es que estos músculos constrictores van a tener capas, como lo pueden visualizar acá. Hay una capa, dos capas, tres capas, ¿ya? Ahora, esta capa inferior también se puede subdividir en dos capas propiamente, ¿ya? Doctor, ¿y estas capas qué me van a ayudar? En una primera función van a propulsar el bolo alimenticio, doctor, pero estamos nosotros ahorita en la parte respiratoria. Claro, el bolo alimenticio es importante, porque si el bolo alimenticio no pasara de manera recurrente, va a generar ¿qué? Un atoramiento aquí. Si estos músculos de aquí no empiezan a contraerse, no vieran esto, el bolo se quedaría acá. ¿Y qué va a pasar? Va a comprimir toda la parte laringea y automáticamente puede generar. A ver, ¿qué enfermedades pueden generar la parálisis de los músculos constrictores? 5 segundos para que me respondan, si no ya no vale la pregunta. Levanten la mano y digan su apellido para agregarle punto. Bueno, ya no vale el punto ya. Uno de los puntos importantes o enfermedades que generalmente nos van a brindar este tipo de puntos, vamos a ponerle aquí. Ustedes han escuchado y seguro han escuchado ya de enfermedades que se llaman el ELA. El ELA. ¿Está bien? ELA. Es una enfermedad muy común, ¿ya? Que generalmente hay una destrucción, ¿ya? Marcada, ¿ya? De microreceptores, ¿ya? Entonces va a generar que una alteración en los receptores antimuscarínicos específicamente y de receptores de acetilcolina. Entonces no hay una comunicación entre ellos. Si específicamente eso va a generar ¿qué? Que no haya una comunicación y los nervios de esos periféricos nos van a generar complicaciones. Entonces, estos músculos se van a paralizar. Otro tenemos el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que tiene una causa controversial, pero generalmente es prodrómica de un proceso viral, ya gripal generalmente, en el cual hay una parálisis ascendente. Entonces también puede generarme este tipo de problemas. Vamos a hablar otro de los elevadores de la faringe. Miren, los elevadores de la faringe, adicionalmente a eso, van a generar ¿cómo? Que van a elevar la función, van a elevar la faringe para que genere una deglución. Pero doctor, cuando hablamos de esto, ¿hablamos de qué? De tres tipos, ¿no? Sí, vamos a hablar del estilo faringio, el salpingofaringio y el palatofaringio. Dependiendo de estos tres puntos, doctor, aparte de los constrictores, estos nos van a poder ayudar, sí, porque el otro propulsaba el bolo, esto eleva la faringe, no sé si tengo una imagen acá, miren por favor, acá hay una elevación de la lengua se va a mover para que el bolo pueda ingresar. Después de eso hay una elevación de la lengua, este es automático, a esto no, ustedes no lo están viendo. Después de eso vamos a progresar para la parte inferior. Después va a haber una elevación del hueso hioides. Ahí vamos a justamente ver a los elevadores de la faringe, los están elevando. Automáticamente el bolo está para atrás, una elevación de la laringe. Y para que el bolo pase, miren acá por favor, y cierre la epiglotis para que justamente el bolo no ingrese. Esta sucesión de pasos específicos nos van a conllevar para que ustedes puedan tener un buen pasaje del bolo alimenticio. Si alguno de estos puntos se alterara por trastornos neurológicos, como les había comentado, puedan generar algunos problemas específicos. Cuando hablamos de la laringofaringe específicamente, ya la parte terciaria, ¿no? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, vamos a ver específicamente qué es la porción inferior de la faringe.
que va a continuarse justamente con el esófago, porque en la parte anterior está la laringe. Va a tener una ubicación que posterior a la laringe, inferior a la orofaringe, y va a estar, si hacemos un corte para la parte de atrás, vamos a encontrarnos con que está al nivel de C4, C6 específicamente. ¿Cuánto tiene de longitud? 4 a 5 centímetros. Doctor, estas relaciones o límites, ¿qué nos van a conllevar? Ah, ya. Nos van a conllevar en la parte anterior de la laringofaringe con el aditus o entrada de la laringe. En la parte posterior con la columna vertebral, en la parte superior con la orofaringe, en la parte inferior con el cartílago cricoides, que ahorita vamos a ver. Doctor, en la parte lateral, con los senos piriformes. Cuando estos, de acá estamos viendo ya la parte de la laringe, la parte anterior. Pero si nos vemos a la parte posterior, para que ustedes lo puedan entender en cuenta, la parte posterior están los senos piriformes. Doctor, pero acá lo veo, miren, la epiglotis arriba y acá la epiglotis abajo. Claro, cuando hacemos broncoscopías generalmente lo vemos de esta manera. Ya de esta manera lo vemos. Hay que tener en cuenta, por favor, que esto está en la parte, vamos a hablar, esta parte es anterior y la parte que está por encima, por acá, está el esófago. Para que no se, para que tengan tratar, miren acá. El esófago está detrás del epiglotis, disculpen, atrás de la parte posterior frontal al epiglotis, ¿ya? Detrás, porque el epiglotis baja, cierra esta parte. Esta parte lo cierra y la parte posterior. Entonces, los senos piriformes que encontramos uno acá y uno acá son, ¿qué es un seno? Es una cavidad, nada más. Es una cavidad que se va a ver. ¿Está bien? Doctor, cuando usted me habla específicamente del límite del cartílago cricoides, miren justamente como estoy hablando acá, pues. Miren esta parte de acá. En la parte S6 justamente está a la altura de la cricoides y hasta ese punto llega específicamente la laringofaringe. Doctor, pero eso también en la parte anterior estamos hablando de que de la faringe, de la laringe, sí, específicamente. Por eso cuando hacemos una simulación aquí, agarramos la laringofaringe hasta acá, hasta la parte posterior, generalmente. Vamos a hacer esto. Hasta aquí. De aquí hasta esta parte de acá. Y de aquí ya vamos a hablar de la NASA. Entonces, doctor, cuando usted me habla de estos puntos, ¿vamos a hablar? Sí, específicamente de las tres estructuras. Doctor, ¿y quién va a irrigar la faringe? Ah, ya. Cuando vamos a hablar de irrigación de faringe, vamos a hablar específicamente de las ramas de la carótida externa. Es una pregunta también de examen. Doctor, ¿qué rama específica vamos a ver? La arteria faringe ascendente. La arteria faringe ascendente es la más importante. Doctor, yo quiero ser anatomista, quiero ser cirujano. Ya, te puede justamente grabar ramas específicamente el facial, maxilar, lingual, tiroidea superior, ¿ya? Pero una de las preguntas que sí o sí tienes que acordarte es que la arteria ascendente faringea o faringe ascendente es la rama que generalmente da mayor irrigación a la faringe. Doctor, y en base al drenaje venoso, ya. El drenaje venoso es exclusivamente, como estas diapositivas son generalmente exclusivas y los han fabricado mi persona, ya tenemos que especificar que esta es la imagen que más me ha costado llegar, ¿ya? Es bien profundo este plexo faringio. El plexo, ¿qué significa un plexo? El plexo faringio. El plexo faringio, ¿ya? El plexo faringio, ¿para dónde va a drenar, doctor? Este es la vena yugular interna y de acá empieza a drenar para la parte de la yugular interna. Tienen que tener en cuenta. Doctor, ¿usted me puede poner otra imagen para poder yo? Sí, en la parte posterior, si algunos quieren también aprender un poco más, en la parte, un corte sagital, porque es un corte coronal, es un corte sagital, pueden visualizar ahí la vena facial, las venas que se conectan con el plexo faringio, ¿ya? Específicamente. Otro punto que siempre van a ver, cuando ustedes pongan drenaje venoso, va a salir el plexo pterigoideo. Ese generalmente está a la parte maxilar, ya lo pueden visualizar también ahí como una colateral importante, pero la más importante en ese sentido es el plexo venoso faringio, que es una capa bien profunda que vamos a tener en cuenta en este sentido. Otro punto importante es la inervación. Ahora, en esta inervación sí vamos a tener que hacer preguntas para el examen. Voy a ponerlo, tengo que preguntar esta parte. ¿Ya? Vamos a ver, miren, la inervación del plexo faringio es formada por justamente el noveno par,
el 10º par y algunas fibras del 11º par. Como ya saben, el nervio vago es el 10º par. Doctor, y usted cuando me habla del 10º o el 9º par, el glosofaringio específicamente, ¿qué me está diciendo? Ah, ya, la parte motora que vamos a entender aquí, la parte motora va a ser inervada justamente por todos los del nervio vago, ¿ya? Excepto ¿cuál? Pregunta de examen. Al segundo, rapidito, que me responda cuál es. A ver, alza la mano y respóndeme, por favor. Te Ah, pedí fiera la profesora. El músculo que no es la estilofaringio. pregunta de examen. ¿Quién me ha hablado? Disculpa. Escobar Castro, estilofaringio. El estilofaringio, ¿quién lo inerva? El noveno, el nervio glosofaringio. Exactamente, muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Escobar Castro, doctor. Muy bien. Es una pregunta de examen, acuérdense por favor, ¿ya? Generalmente la inervación va a ser general, pero hay un músculo que no va a ser justamente inervado, como ha dicho su compañera, el estilofaringio. Doctores, ahora vamos a hablar de una cosa importante. Miren, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y dentro de estos contextos ustedes puedan defenderse, porque uno de los puntos importantes que ustedes necesitan es también saber, es tratar de defenderse de la gran cantidad de población médica que va a salir. Y la laringe es una estructura muy importante, ¿ya? Dentro de este contexto, ¿ya? No solamente, y eso sí conversé también con los otros docentes, no es solamente lo que estamos brindando en clase, lo que tienen que leer, eso no lo tengan en cuenta, ¿ya? Las preguntas de examen se van a basar en el syllabus, no las clases son orientativas y son didácticas para todos, ¿ya? Pero en base al syllabus va a venir el examen, ¿ya? Cuando hablamos de laringe, ¿ya? Hablamos de un órgano justamente impar, como lo pueden escribir aquí, impar. Mediano, ¿ya? Situado justamente en la línea media que va a unirse, ¿ya? La laringe con la tráquea, va a unir a la parte superior de la faringe con la tráquea. Doctor, y cuando usted me habla de esto, ¿qué funciones va a tener? Ya. Las funciones van a ser claras. Función justamente de la conducción de aire, la fonación y la protección de la vía aérea. Doctor, y usted me está hablando también de que va a estar a nivel de C3 y C6, igual que me había hablado de la laringofaringe, sí, pero en la zona anterior. Y su longitud mayormente es aproximadamente 4 centímetros. Doctor, cuando usted me habla de límites, ¿qué vamos a poner nosotros para poder saber? Ah, ya, los límites en la parte superior, vamos a ver el orificio superior de la laringe, que es específico, y el otro es el borde inferior de la cricoides. Doctor, mire, ¿cuál sería el borde inferior de la cricoides, doctor? Acá lo puedo ver, el músculo cricoides no lo puedo visualizar acá el músculo cricoides, estoy viendo el músculo tiroides aquí. Entonces vamos a ver en las anteriores, vamos a ver sus relaciones, por favor. Doctor, ¿y cuáles son sus relaciones? En la parte anterior de la laringe, en la parte anterior, vamos a hablar a los músculos infrayoideos, como los pueden visualizar ahí. Miren en la parte superior aquí arriba. Infrayoideos, doctor, ¿por qué? Ah, porque acá tenemos al hueso ioides, el hueso ioides. Este es el hueso ioides, que vamos a verlo. Muy importante, doctor, y aparte de eso vamos a ver la fase cervical. Obvio, hay una fascia que no se puede visualizar porque hay varios cortes que no son específicos. Doctor, ¿encontramos la glándula tiroidea? Claro, acá está la glándula tiroidea, mira. Recubre también. Doctor, entonces me estoy enterando que la glándula tiroidea no va encima de la cartílago tiroides. No, no va encima del cartílago tiroides. Es una pregunta que me han hecho varios alumnos. Doctor, eso no va, va inferior. Doctor, y en la parte posterior, obviamente, ya habíamos hablado de que detrás de eso estaba la laringofaringe. Doctor, ¿y los lóbulos tiroideos justamente van a estar lateralizados? También va a estar lateralizados. Y el paquete básculo nervioso del cuello también, que no los podemos visualizar aquí. Vamos a hablar ahora de los cartílagos de la faringe, exactamente. Doctor, cuando hablamos de eso, hablamos de impares y hablamos de pares, ¿ya? Cuando hablamos de impares,
vamos a hablar de la parte de la tiroides, la cricoides y la epiglotis. Ah, ahora sí, vamos a hablar cartílago tiroides, impar, cartílago cricoides, y vamos a hablar de qué? De la epiglotis aquí. Doctor, son cartílagos muy importantes, extremadamente importantes, ¿ya? Doctor, y hay una membranita que no. Esta membrana cricotiroidea, específicamente, ¿para qué se usa? Para traqueotomías generalmente, ¿no? Doctor, vamos a hablar de pares. De estos pares vamos a hablar de qué? De los aritenoides. Miren acá, por favor, a los aritenoides que tienen forma de un cono, como lo pueden visualizar aquí. Doctor, después tenemos a quién? A los cuneiformes. Exactamente, los cuneiformes. Vamos a ver aquí. Y doctor, tenemos a los corniculados, específicamente, también los corniculados. Esta partecita de aquí. A ver, un punto al que me dice cuál es la función de ellos. Alcen la mano y respondan, por favor. A ver, chicos, por favor, son 27 o voy a empezar a llamar yo. A ver, vamos a llamar. Descartar. A ver, vamos a llamar. A ver, vamos a llamar. A ver, Bexy Sofía Loaiza, por favor. La pregunta ha sido clara, doctora. Por favor. Ya. Bueno, -1. A ver, vamos a ver otro. Diego Alonso. Diego Alonso. Buenas noches, doctor. Responde la pregunta, por favor. Esos cartílagos que se mencionaron en clases mayormente son usados para la parte mecánica fonatoria y la protección de la vía aérea. Protección de la vía aérea. O sea, los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes protegen la vía aérea. Esa es su función principal. A ver, otro. Doc, Bueno, Doc, ya. A ver, David. bueno, manicuri, de los pares es el movimiento de las cuerdas vocales, Doc. ¿O no? ¿Cuál? Movimiento de las cuerdas vocales, Ya, ok. de los No, pares. pero la función de cada uno, pues, de los aritenoides, corniculados y cuneiformes. Ah, no, no sé, Doc. Ya. ¿Quién? A ver, alce la mano. ¿Quién alza la mano? Diego Alonso Manrique, a ver. Doctor, se encargan de abrir y cerrar las cuerdas vocales y del movimiento lateral de la articulación. ¿Cuál? Especifica. Los pares. No, nada. ¿Alguien más que lo especifique? A ver. Doctor, por lo que yo tengo entendido, los cricoaritenoides eran los únicos que se encargaban de poder abducir los pliegues vocales y los demás eran los que se encargaban de expandirlo, no, de cerrarlo más bien. No, he hablado de los cartílagos. ¿Los Por eso, cartílagos tienen alguna entonces, función o no? No estoy hablando de los músculos. A ver. No, ya, Sofía, ya no. Ya perdiste. Otro más aparte. Gabriel Ramírez, a ver. Buenas noches, doctor. El cartílago tiroides es el más grande y cumple la función de tensar las cuerdas vocales. El cartílago cricoides permite el movimiento para la voz. Los aritenoides, pues, regulan la apertura y cierre del glotis. La epiglotis cubre la entrada de la laringe durante la devolución, importante para evitar atragantamiento. Que diga, Ya, pero bueno, sí me entiende. la pregunta ha sido aritenoides, corniculados y cuneiformes. Ha sido clara la Ya, pregunta. los corniculados contribuyen al cierre de la laringe, los cuneiformes dan soporte a pliegues para mantener abierta la entrada a la laringe. Ya, bueno, ahí sí. Ramírez, ¿no? Los que no responden se le está quitando un punto, por si acaso.
Ya, avanzamos. Avanzamos. Ya, entonces acá vamos a ver los cartílagos de laringe. Miren específicamente, ¿no? Miren acá, por favor. Vamos a ver el corniculado aritenoide. Doctor, ¿y dónde está entonces el cuneiforme? ¿Por qué el cuneiforme no se va a encontrar ahí? Miren, por favor. Pero quiero ahí, este punto de acá. De ahí vamos a regresar a la anterior. Cuando tenemos estos puntos importantes, mire acá el cuneiforme, ¿no? Doctor, pero nos habían puesto otra imagen donde justamente estaba, sí, ¿ya? Pero los cuneiformes le van a dar tensión y soporte a toda la estructura lateral de la laringe, específicamente, ¿ya? Esta forma parte de esto, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Diferente al corniculado, ¿ya? Y diferente justamente a la parte de los aritenoides. Doctor, si tenemos la mala suerte de que estos dos huesitos, dos cartílagos, con esta parte de aquí se osifican, como había dicho su compañero en la exposición, ¿qué pasaría si estos cartílagos se osifican? Porque se osifican algunas veces. Estos ya no va a haber un movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente va a haber un cuadro disfónico. Y en algunos casos sucede estos cuadros específicos que nos puedan conllevar a lesiones patológicas marcadas. Yo les había tratado de dar esta imagen que me encantó, en verdad, es una imagen muy bonita, porque acá lo que vamos a hacer no solamente es ver, miren acá por favor, miren la cavidad nasal, miren en 3 dimensiones, vamos a ver a la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y acá tenemos a la laringe y al esófago con la tráquea, miren acá. Entonces, todo, doctor, esto es una caja. Exactamente, miren. Todo esto tiene una comunicación para que justamente lo puedan visualizar ustedes. Entonces, tengan en cuenta esta idea, que esta imagen es muy importante para que ustedes puedan tener una idea de dónde estamos avanzando y cómo es que el aire con el alimento, es cierto, tienen vías, pueden ser comunes en la parte inferior, pero que lógicamente no se logran cruzar, ya para que ustedes puedan obtener ese punto. Doctor, y hablamos de los músculos laringios, ya, acá es lo que había hablado su compañera, ¿no? Netamente. En los músculos laringios, doctor, tenemos al crico atiroideo posterior. Ese crico aritenoideo posterior es el único aductor de las cuerdas vocales. Doctor, ¿qué es aducción con B? Así, abducción, abrir, acuérdense. Aductor es diferente que aductor. Abductor es diferente que aductor, ¿ya? El aductor generalmente cierra, es el crico aritenoideo lateral. Los cricoaritenoideos transversos y oblicuos son aductores también. El tiro aritenoideo relaja las cuerdas y el cricoaritenoideo va a tensar las cuerdas. Hay dos tipos, el tiro epiglótico y el aritero epiglótico también, específicamente. Doctor, entonces toda esta cantidad de músculos que usted me está hablando, que me confunde de repente, ¿voy a tener que aprendérmelos? Sí, chicos. Estos lamentablemente van a tener que aprendérselos porque esto a uno que quiera ser otorrinolaringólogo va a tener que conocerlo y va a venir en el examen esto de acá. Entonces, una de las funciones importantes que vamos a obtener es esta parte de acá, el crico aritenoideo posterior, ¿ya? Esto lo tienen que saber de cajón sí o sí. Doctor, y cuando usted me habla de las inserciones, mira, qué bonita imagen en ese sentido. Usted me está tratando de evidenciar para que ustedes puedan tener. Sí, chicos, las inserciones de los músculos supra ioideos se van a insertar justamente en el hueso ioides, que ustedes lo pueden visualizar aquí, ¿ya? Doctor, y los infraioideos, obviamente, infra viene del prefijo latín para abajo y supra hacia arriba. Entonces se van a insertar justamente en el ioides. Oh, doctor, pero usted me dice que hay un cartílago tiroides que generalmente alguien se inserta. Ah, ya. Entonces, cuando hablamos específicamente de los supra, los que tienen mayor fuerza para que suban la laringe va a ser el miloioideo y el genioideo, que les he puesto para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿ya? Miren los dos que les he puesto, para que ustedes lo puedan tener ahí y no puedan tener problemas, ¿ya? Esos músculos, ¿ya? Los extrínsecos, les estoy explicando para que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Los miloioideos y genioideos son los que van a elevar generalmente con mayor fuerza. Doctor, y el digástrico justo tiene dos bloques, miren, uno anterior y uno posterior aquí, ¿ya? Que no lo habían puesto en esta imagen, yo le he agregado. Asociado a eso, ¿qué, doctor?
También vamos a hablar de los músculos descensores, los infraiodeos, estos que bajan la faringe. Pero de estos que bajan la faringe, uno de ellos es el que justamente nos va a insertar en la parte cartilaginosa del cartílago tiroides, esternotiroideo. El esternotiroideo específicamente, ya, es el que se va a insertar específicamente toda la parte de ahí en el cartílago tiroides como específico. De ahí todos, generalmente, la gran mayoría, van al hueso hioides. Ahora vamos a hablar de la cavidad laringea. Doctor, esta cavidad laringea, ¿qué me especifica o qué me explica a mí, ¿no? Para poder entender. Esto es diferente, porque esto ya no estamos hablando de laringea, lo estamos hablando de cavidades. Cuando hablamos de cavidad, hablamos de espacio, no hablamos de una estructura en sí, ¿no? Dentro de esto. Vamos a hablar de la supraglotis primero, de ahí vamos a hablar de glotis, subglotis, para específicamente terminar la parte laringea. Doctor, cuando usted me habla de la supraglotis, vamos a ver justamente acá el vestíbulo. ¿Qué significa el vestíbulo? El vestíbulo laringio específicamente, en lo que vamos a ver, para que ustedes tengan en cuenta de la parte supraglótica, el vestíbulo es un espacio, ¿ya? Que va a estar, ¿qué? Va a estar visualizado de la parte superior, ¿ya? Vamos a verlo en un video más adelante para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? Este vestíbulo o entrada se va a visualizar ¿hasta dónde? Hasta las cuerdas, ¿qué? Falsas o pliegues vestibulares. Doctor, ¿y cuál es el pliegue vestibular? Acá la flecha lo está señalando, mire acá. Entonces, doctor, cuando usted me está hablando casi de la supraglotis, me está hablando de toda esta cantidad aquí. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Es uno de los puntos que tienen que tener en cuenta, por favor, específicos, ¿ya? ¿Ya? De los vestíbulos laringios, ¿ya? De la parte del vestíbulo, del espacio que está teniendo toda esta parte de acá, y también de los pliegues. Los pliegues específicos que estamos teniendo, miren acá. Estos pliegues. Ahora, ¿por qué se le llaman cuerdas falsas? Pregunta, a ver, por favor. ¿Quién va a responder? A ver, levanta. Doctor, creo que era porque no se abren ni se cierran, se quedan ahí estáticas. Escobar. Sí, A Escobar. ver, alguien que dé algo más preciso. O sea, me estás hablando de que los pliegues vestibulares protegen la vía aérea, ¿esa es su función? Ah, ya, está más o menos, ¿ah? Pero no. El ventrículo laringio, que justo estaba conversando porque es un espacio, como les decía, igual que el vestíbulo, ¿qué función tiene? ¿Qué función tienen? Exactamente qué función tiene el vestíbulo laringio? Cuando estamos hablando de esto, chicos, este ventrículo laringio que está aquí, que lógicamente estos justamente esas imágenes para que ustedes los puedan entender. Cuando hablamos de ese ventrículo laringio, por favor, ¿qué función tiene? Ya. Doctor, Dime. ¿Cómo te pides? de la Cruz, doctor. A ver, de la Cruz. Puede ser que principalmente, bueno, protectora y conductora, ¿no? Protege la vía aérea y conductora, conduce el aire para un recorrido normal. Generalmente, miren, lo que pasa es que generalmente, chicos, para que ustedes tengan en cuenta,
Los ventrículos, para que la gran cantidad lo tenga en cuenta y lo sepa, o sea, lo sepa explicar de repente, van más con las resonancias, ¿ya? O lubricaciones también de ese epitelio, ¿ya? Esos ventrículos, estas deformaciones, porque el cuerpo humano, ¿por qué no lo hizo recto? ¿Por qué no le eliminó esto y solamente automáticamente lo formó de frente las pliegues vocales? Cada uno tiene una razón de ser, y por eso siempre les he dicho, piensen, traten de pensar por qué podría pasar. Entonces, cuando hay una deformidad, ya, o una invaginación de aquí, generalmente este ventrículo laringio es específico para generar lubricación en esta zona. ¿Está bien? Tengan en cuenta que esto se mueve. Entonces, el movimiento siempre va a necesitar de qué? De lubricación. Porque si no, tarde o temprano, es como que ustedes se estén friccionando un dedo con el otro dedo. Al final se van a hacer que heridas. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, pasamos a la parte glótica. En la parte glótica, como ustedes lo pueden visualizar aquí, por favor, miren, si vamos a hacerlo, doctor, muy pequeño, miren acá, por favor. Miren esta zona de aquí. Este es el espacio glótico, ¿ya? Doctor, y mire, esta parte sagital, ¿lo puede ver? No, porque es muy corto. Lo veo generalmente en coronal lo puedo ver. Ya como habíamos visto, ya el ventrículo, miren, laringio, el vestíbulo y los pliegues vestibulares. Y acá ya estábamos entrando en la cuerda vocal, esta cuerda vocal específica, ¿ya? Bien marcada, esta parte de acá y esta parte de acá. Doctor, entonces la cuerda vocal se encuentra ¿en dónde? ¿En el espacio glótico? Exactamente, pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? En el espacio glótico. Doctor, ¿el espacio glótico puede generarme algunas diferencias? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama hendidura glótica. La hendidura glótica no es más que la separación entre las dos cuerdas. Miren aquí, por favor. Esta hendidura, ya vamos a qué? A generar que cuando hay apertura o cierre, las hendiduras pueden generar variaciones. Miren acá, variaciones. Estas variaciones pueden generar ¿qué? ¿Qué pueden generar? Si hay variaciones en esto, ¿qué piensan que va a generar? Cambios de voz, pues específicamente. Entonces, tengan que tener en cuenta de que los espacios que ustedes tengan o las variaciones que puedan tener, va a tener afecto a los complementos vocales. Entonces, cuando tenemos a veces terapias vocales, o las terapias, disculpen, de lenguaje específicamente, se le hace una laringoscopía a estos pacientes para ver si hay alteraciones en las hendiduras. Yo cuando veo, ponle pacientes con parálisis que tienen de toda la cuerda vocal específicamente, esta hendidura no llega a cerrar, no llega a cerrar. Entonces, este paciente está disfónico de un lado porque, ¿qué? Porque generó un corte generalmente de los nervios específicos que puedan llegar ahí. Doctor, pero entonces, los nervios, ¿por qué podrían ser dañados? Por cirugías de cuello generalmente. Más en donde trabajo, en el IREN, hay gran cantidad de pacientes que vienen por estos cuadros específicos. Ahora, doctor, cuando usted me hablaba específicamente de las cuerdas vocales, doctor, ¿podrían haber porciones específicas? ¿Podrían haber porciones también respiratorias? Claro, ¿no? Porciones intermembranosas y porciones intercartilaginosas también. Dentro de ellas hay a su vez dos tipos, ¿no? La glotis vocal, que se le va a generar, son generalmente 3/5 específicamente para la fonación y 2/5 para la respiración forzada específicamente. Doctor, y si y vamos a ver una imagen real, mire acá. Lo que vamos a hacer es esta cuerda, este pliegue vestibular que yo generalmente le digo así, este de acá, este de acá, esto. Ya, esas cuerdas falsas son lo que en verdad a mí personalmente, ya, siempre lo veo y siempre digo, y me pregunto, ¿no? ¿Por qué los pusieron ahí? Siempre me pregunto así, o sea, ¿cuál ha sido la función específica? Y muchas veces he visto algunas literaturas y me indican desde como lo que ustedes habían dicho, protección, algunos habían dicho que uno de los puntos es que se había una creación genética de repente, o vestigio genético también, pero hay muchas que son suposiciones, son solamente hipótesis en ese sentido. Pero lo cuerdo es que, ¿por qué esta cuerda vocal es más pálida que esta de acá, ¿no? Que le dicen cuerda falsa. A ver, alcen la mano, por favor, ¿por quién me podría decir por qué esa cuerda es pálida?
Doctor Acosta, por la simple suposición de la coloración, podríamos decir que es un poco más cartilaginosa y densa que la otra cuerda vocal, porque contiene una mayor cantidad de cartílago, digamos. Esa cuerda vocal tiene es cartilaginosa, cartilaginosa. A ver, alguien que pueda ayudarla. Alcen la mano, por favor, díganme su apellido, yo no los veo. La, la respuesta generalmente es porque hay unas, no tienen submucosa, ¿ya? La submucosa se ha perdido en la cuerda vocal. Una pregunta que me gustaría también ponerla en el examen es, ¿por qué se pierde esa submucosa? ¿Por qué el ser humano, en este episodio evolutivo que tenemos, pierde la submucosa, ¿ya? A costa de, o sea, de repente, antes no había el habla, ¿no? Y cuando se empezó ya a progresar para que haya el habla, y de repente eso hizo evolutivamente que algunos, ponle, cambie y tenga esta imagen media nacarada, ¿no? Que nos pueda dar, y que lógicamente pues haya perdido la submucosa, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que se los hago a ustedes, ¿no? O sea, ¿en qué parte evolutiva? De repente no sé, el cromañón, de repente, ya ya no tenía esto, entonces, porque no había de repente el habla, entonces un habla fluida. Entonces, hay que ver, ¿no? O sea, sería una pregunta para que puedan investigar ustedes y puedan tenerlo, ¿no? Si alguien lo puede, buscar. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de la subglotis, chicos, ¿ya? Vamos a hablar de la subglotis. Cuando hablamos de la subglotis específicamente, miren acá, por favor, tenemos la glotis y vamos a ver la subglotis. Doctor, la subglotis es importante, es bastante importante, pero no tan importante como la glotis, que sí o sí no tenemos que ver. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? La cara inferior de los pliegues vocales, esto vamos a ver, los pliegues que están aquí. La parte inferior, el borde inferior del cartílago cricoides, que vamos a ver acá. Y la parte de la altura justamente de S6, ¿ya? Y se va a referir. Doctor, una cosa importante en la parte subglótica, ¿qué me podría pasar? A ver, antes de pasar a la siguiente, ¿qué podría pasar en la subglotis? Alguien que me pueda responder. Si tengo alguna enfermedad en la subglotis, ¿me puede generar algún tipo de problema o no? Pregunta. A ver, voy a preguntar yo. A ver, vamos a ver. A ver, Yandira Madeleine. Buenas noches. ¿Podría ser la pérdida de la voz si es que en esa parte hay un tema de desgaste, por ejemplo, de las cuerdas vocales? No te logro escuchar, Yandira. Por favor, aumenta tu volumen. Doctor, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí. Ya, doctor, ¿podría ser un tema de pérdida de voz debido a al desgaste en las cuerdas vocales? ¿Verdad? Pero estamos hablando de subglotis. ¿La subglotis está en las cuerdas vocales? No, perdón, doctor. Ya No, no, ya no está. sabría decir. A ver, vamos a hablar específicamente. A ver. Omar Víctor García. A ver, Sí, Omar doctor. Víctor García, por favor. Am, mm, no, no, doctor, no, no sé. A ver. Nora Esther Sotakuro. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, en esa parte de la subglótica podría ocurrir lo que es la inflamación o infección y esto podría afectar a lo que es
Vía aérea respiratoria superior, doctor. Ya está por ahí. Antes de explicarles, por favor. A ver, Yamir Ramos. Buenas noches, doctor. Se debería justamente a la inflamación e infección y creo que es un poco más estrecha esa parte y se obstruiría el paso del aire. ¿Ya? ¿Qué cartílago estaría afectado, Yamir? Cricoides, creo. ¿El músculo o cartílago? Cricoides, creo, no estoy seguro, pero. Ya. Entonces hay que entender en cuenta, miren chicos, para que puedan visualizar. Miren acá, por favor. ¿Qué músculo está? ¿El músculo cricoides o no? Si el músculo cricoides, lamentablemente el músculo cricoides, ya estaba a punto casi Daniel Ramos, pero el músculo cricoides está cerrado. O sea, es un músculo cerrado, como ustedes lo pueden visualizar. Entonces, en este punto de aquí, en la parte de los niños, cuando hay infecciones que pueden ser CRUT, ¿ya? O pueden ser procesos virales marcados, hay una inflamación de este tejido. Porque es un cartílago, se inflama también. Pero estas inflamaciones con edemas también de las mucosas van a hacer que no puedan fugar. Van a estrechar este espacio subglótico. Entonces, es importante que tengan en cuenta de que cualquier proceso laringio en la parte subglótica es fatal, porque no va a poder fugarse, no va a poder fugarse, no va a poder fugarse la presión que está generando ahí por los edemas que puedan haber ahí. Y eso puede generar mortalidades generalmente en menores, ¿ya? Es un punto especial que les regalo para que ustedes puedan saber. Doctor, en la base de la inervación laringia, la inervación del nervio vago va a dividir exactamente en dos ramas principales, ¿no? Ya, miren cómo lo pueden visualizar aquí, por favor. Doctor, el nervio laringio superior, muy importante este nervio laringio superior, este de acá. Rama sensitiva y motora exclusivamente del músculo cricotiroideo. Doctor, entonces, usted me está hablando de que hay una parte sensitiva y motora exclusivamente del músculo cricotiroideo, exactamente. Doctor, y el nervio laringio recurrente es el nervio por excelencia de la laringe. Va a inervar a todos, pero menos al cricotiroideo. Pregunta de NAN, pregunta de residentado médico, pregunta probablemente de examen. ¿Ya? La inervación. ¿Cuál es el músculo que no es inervado por el nervio laringio recurrente? Respuesta. ¿Ya? No, ya les estoy dando la respuesta, porque acá no hay pregunta. ¿Ya? Irrigación. Cuando hablamos de la irrigación, doctor, hablamos específicamente, miren acá por favor, ¿ya? Vamos a hablar específicamente de la arteria laringea superior. Doctor, ¿dónde está la arteria laringea superior? Aquí está. ¿Ya? Vamos a hablar de la arteria laringea inferior. Vamos a hablar a la rama cricotiroidea de la arteria tiroidea superior. Acá está la rama cricotiroidea. Doctor, pero acá lo veo más gruesa. Sí. ¿Y todas de dónde salen? De la carótida externa generalmente. ¿Ya? Doctor, pero miren acá, por favor, ¿son arterias importantes en ese sentido? Sí, por favor, sí. Lo que tienen que tener en cuenta en este caso, para que ustedes puedan saber, yo les comento para que ustedes puedan tener un punto importante y no cometan los errores que generalmente años pasados hemos cometido, de que ustedes tienen que saber las arterias principales, ¿ya? ¿Ya? Con suficiente que digan que la irrigación de toda la laringe fue hecha por las laringes superiores e inferiores y algunas ramas de las tiroideas son específicos para eso, ¿ya? Yo necesito que puedan saber eso porque eso puede ser pregunta de una pasada de visita y les pueden decir, la laringe, ¿de quién está irritada? Ya está. Doctor, el drenaje venoso específicamente, ¿de dónde va a salir? Específicamente de la vena laringea superior. Doctor, ¿dónde está la vena laringea superior? Acá la encontramos. Miren, la vena laringea superior. Les he puesto una flecha para que lo puedan entender. Doctor, ¿y la vena laringea inferior? ¿Dónde está? Aquí está la vena laringea inferior.
Doctor, pero la vena de la laringe inferior en algunos casos no va a drenar a la vena yugular interna como es esta, que va a drenar la parte de la vena laringe superior. No, esta va a drenar ¿a dónde? Al tronco brachiocefálico. Ya, es diferente. Una irriga a la yugular interna y el otro al tronco brachiocefálico. Doctor, y después hay un plexo venoso laringio. Generalmente ese es el plexo venoso laringio. Ahora, chicos, vamos a ver, para que ustedes puedan entender, por favor. Les he buscado. A ver, vamos a ver. Miren, por favor, vamos a ver la imagen de esta es una laringoscopía. Miren, por favor, vamos a hablar, miren. La fosa nasal, ¿se acuerdan de la fosa nasal o no? Sí, ya vamos a ir a la fosa nasal, ya. Eso, mira, ahí vamos a ver a los cornetes o las conchas, miren acá. Los septos nasales, los meatos justamente nasales, vamos a avanzar. Avanzamos específicamente, ahí vemos al cornete medio específicamente. Avanzamos, doctor, avanzamos. Ahí generalmente duele bastante si no es pequeño. Avanzamos. Doctor, ya, acá ya estamos viendo a las coanas, sí, en la parte posterior ya de las fosas nasales. Ya estamos a punto de salir, doctor, exactamente. Vamos a ver, miren, vamos avanzando. Doctor, ya encontramos a la tónsila faríngea. Ya, muy bien, ya estamos hablando. Doctor, la tónsila tubárica, también encontramos ahí. Doctor, la tónsila palatina, también encontramos ahí. Doctor, ¿no es igual como usted me estaba mostrando tan didácticamente? No, esto es rápido, miren acá. Y entramos a la faringe porque esto ha sido una vía nasal. Es una nasolaringoscopía, ¿ya? Bajamos, las tónsilas que ven ahí encuentran, estamos bajando, ahí encontramos al paladar blando, que estamos en la parte posterior de la faringe, ¿ya? Miren, por favor, el receso faríngeo, estamos ahí revisando, miren la faringe, toda la faringe, miren esa mucosa de la faringe específicamente, ya para que puedan ustedes indicar. Doctor, estamos ya pasamos la nasofaringe, sí, ya estamos en la orofaringe, Doctor, estamos viendo, mira, abajo las cuerdas vocales, ahí está la laringe, ¿ya? Todavía no estamos llegando a la laringe, estamos todavía, hay que ver la epiglotis, justamente, vamos a ver, eso. Para la parte posterior, mire, está la epiglotis, para la parte posterior está la laringofaringe. Para la parte anterior, ¿qué va a estar? La laringe. Doctor, estamos avanzando, estamos terminando ya la orofaringe y la nasofaringe. Eso, vamos a ver, pero ya para la parte posterior tendríamos que irnos como una endoscopía gastrointestinal, ya, esta es una nasolaringoscopía. Doctor, usted me había hablado y específicamente pudo los pliegues ariepiglóticos, ¿no? La epiglotis, los recesos piriformes que me había hablado, la cisura interaritenoidea, los tubérculos corniculados, tubérculos cuneiformes. Sí, porque acá no los vemos como cartílagos, ya por eso le dicen tubérculos, o sea, porque ya están con los ligamentos y las mucosas, ¿ya? Acá también estaban los pliegues vestibulares, que son estos pliegues vestibulares? Las cuerdas falsas, pues. Y acá está la cuerda vocal. ¿Ya? Vamos a avanzar. Estamos avanzando. Miren, por favor, avanzamos. Avanzamos ahí, avanzamos. Está avanzando. Mire acá, por favor, en la base de la lengua, la base de la faringe, disculpe, la parte oral de la faringe. A veces encontramos algunas criptas acá. ¿Ya? Bajamos. Mire aquí, por favor. ¿Ya? Mire aquí, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ya estamos entrando el aditus laringio. Esta es la parte bien importante, el aditus laringio que les había hablado. Bajamos. Hablamos ya de la laringe como toda una estructura ya específica. Doctor, ¿y dónde está la laringofaringe? Está posterior, pues atrás. Yo no lo puedo visualizar acá. ¿Ya? No es que ha terminado acá la faringe, ¿ya? Hay un pliegue ariepiglótico, ese es muy importante, también lo pueden tomar acá, en los puntos están. Miren acá. Abre
cierra. ¿Ven o no? Eso. Ahí vamos a ver justamente lo que habíamos hablado de los músculos específicos, ¿ya? Para que puedan tener en cuenta, ¿ya? Vamos a ver, bajamos, vamos a hablar. Miren todos los puntos que tenemos que saber. Esto normalmente, vamos a verlo, nosotros lo vemos, yo lo veo generalmente, pero estamos entrando ahí, eso, muy bien. Miren acá, por favor, los recesos piriformes, es un punto importante que tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Los recesos piriformes. Doctor, acá están, miren los tubérculos, sí, los tubérculos están justamente ahí, no hay, los pliegues epirioides también, no hay ningún problema. Ya bajamos, está revisando, no está bajando a la parte traqueal, ¿ya? A la parte subglótica, solamente se está quedando en la parte supraglótica. La parte glótica no hemos llegado tampoco. Estamos visualizándola, pero no le estamos ingresando. El receso piriforme, ¿ya? Miren, seguimos ahí, seguimos. ¿Ya? Eso, ya estamos viendo acá, lo está separando él, la parte glótica, ¿no? La parte glótica. Miren acá, por favor. Ahora, la parte de la hendidura va a tener, como le dije, intramembranosa, específicamente, ¿ya? Vamos a ver acá. Y la parte intercartilaginosa, ¿no? Todas las cosas que le estoy poniendo, chicos, ¿saben? De verdad, las clases estoy siendo súper didáctico para que todos aprendan. Mi objetivo es que todos aprendan, no que solamente aprendan uno que otro. Todos tienen que aprender. Pliegue vestibular es un pliegue del vestíbulo justamente que les había hablado, ¿ya? Donde hay, miren, gran lubricación, ¿ya? Del ventrículo laríngeo. Acá, en esta parte de acá que les había hablado. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Ustedes puedan tener en cuenta. Y ahí estamos retrocediendo nada más. Eso es una laringoscopía, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Laringoscopía, generalmente campo del otorrinolaringólogo, ¿ya? Parieorofaringe, vallécula faríngea también, y ya estamos regresando al pliegue epiglótico. Muy bien, estamos revisando. Toda esta es la parte ya faringea. Estamos subiendo, y ahí se acaba, ¿ya? Entonces, vamos a visualizar aquí. Ya está. Bueno, entonces regresamos y ya. Como hemos acabado en la parte... A ver, 20. Vamos a hablar de la tráquea, ¿ya, chicos? Vamos a hablar de la tráquea. Ya para ir avanzando específicamente. Cuando hablamos de tráquea, ¿ya? Cuando hablamos de tráquea, hablamos de un tubo fibrocartilaginoso impar, ¿ya? Fibrocartilaginoso impar y medial, que se va a extender justamente desde la laringe hasta la bifurcación bronquial. Acá tenemos, miren, justamente un cadáver que le han sacado la tráquea, miren acá, miren esta parte de aquí, la parte tráquea, ¿ya? El origen va a comenzar en el borde inferior del cartílago cricoides, el cartílago cricoides en el borde inferior, ¿ya? Vamos a la parte posterior, va a estar casi generalmente a la altura de C6, y va a finalizar a la altura de D4 y D5, a esta altura va generalmente, del disco intervertebral, ¿ya? En la altura, ponle acá tenemos D4, D5, y generalmente en el disco intervertebral a esa altura, ¿ya? O en el ángulo de Lois también pueden generar. Doctor, la longitud generalmente, en el adulto va a medir aproximadamente 12 centímetros, ¿ya? Eso va a ser la longitud, y el diámetro va a ser generalmente 20 milímetros o 2 centímetros de laterales, y los anteroposteriores generalmente 14 milímetros. En los varones puede ser un poco mayor que en las mujeres generalmente. ¿Qué relaciones va a tener? Son importantes que se sepan las relaciones. En la parte anterior, si esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, vamos a ver el istmo de las glándulas tiroides. Este es el istmo de las glándulas, este de acá. Doctor, va a estar en los músculos infrayoideos, claramente esos músculos infrayoideos que están acá. Posterior, el más importante, el esófago. Pregunta de examen. Si yo les pregunto, ¿cuál es la relación posterior de la tráquea? Ustedes tienen que poner esófago. ¿Está bien? Los laterales son los lóbulos tiroideos, como pueden visualizar aquí, y los paquetes y los básculos nerviosos que pueden visualizar acá. ¿Ya? Está súper claro, chicos, súper didáctico para que los puedan entender.
Constitución anatómica, va a estar formada por 15 a 20 anillos cartilaginosos en C, ya no van a ser incompletos, y en la parte posterior va a estar el músculo traqueal. Es un músculo que justamente va a generar que al contraerse generalmente, el contraerse esto de acá, haga como que, si yo disminuyo el volumen de este espacio, el flujo va a aumentar. Por eso generalmente la velocidad del aire puede aumentar. Eso puede ya generalmente por la parte. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Por qué no lo cerraron? ¿Por qué no estaba cerrado? Porque la tráquea es atrás, pues. Si yo lo coloco completo, la tráquea se va a colapsar. No, disculpen, el esófago se va a colapsar. Entonces, yo necesito que pase el bolo. Si fuera esto, estaría como una especie de cuerpo extraño en mi esófago y no me dejaría pasar. ¿Ya? Eso es uno de los puntos que tienen que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Eso es específico. Bueno, vamos a avanzar. Miren, por favor, a los anillos traqueales, ¿ya? Pero uno de los puntos importantes de los anillos traqueales no es eso, sino también son que, miren, los ligamentos anulares. Esa es una pregunta que les he hecho ahorita a los internos y no me han sabido responder. Miren acá. Entre anillo y anillo hay ligamentos. Esos ligamentos que ustedes lo pueden ver acá, miren el anillo y miren los ligamentos acá. Se llaman ligamentos anulares traqueales, ¿ya? Es un tejido fibroelástico que va a unir los cartílagos cartilaginosos y van a dar función justamente a la tráquea, ¿ya? Vamos a hablar de la carina traqueal específicamente, ¿ya? Va a ser el último cartílago, como le digo acá. Específicamente deben hablar así, carina traqueal, porque hay otras carinas secundarias que justamente también lo tiene que tener en cuenta. Va a emitir una prolongación de la forma de un gancho que se va a proyectar hacia la forma de abajo, ¿ya? Y atrás, dividiendo la luz de la tráquea justamente en dos conductos, los bronquios principales, ¿ya? Va a haber un reflejo oxígeno, es el más importante, ¿ya? Si toca acá algo, y lamentablemente cuando yo entro con los broncoscopios genero acá problemas, y esos empiezan a toser, ¿ya? Va a haber un disco intervertebral, va a ser que, justo ahí, como les había explicado, en el disco intervertebral va a estar la carina, ahí va a ser la imagen. ¿Qué voy a ver generalmente? Cuando yo tengo una carina ensanchada, como lo ven aquí, ensanchada generalmente es porque atrás de eso hay adenopatías. Yo ingreso siempre y meto una aguja por acá para perforar y automáticamente sacar muestras, ¿no? O se llama EBUS, ¿no? O miren, acá están infiltradas también por cáncer generalmente. Doctor, y las intubaciones, cuando este es un tubo traqueal que estamos entrando con un broncoscopio. Entonces el tubo endotraqueal, la punta se va a quedar a 2 a 3 centímetros por encima de la carina para que justamente puedan realizar la intubación. No tienen que chocar la carina, ¿ya? Justamente porque pueden lacerarla. Entonces cuando tenemos que dejarlo a 2 3 centímetros, siempre acuérdense, 12 3 centímetros, esta debe ser la línea. Acá debo dejar el tubo de intubación, no lo debo meter, porque se puede ir a un bronquio, el otro no se va a ventilar y se va a colapsar y va a generar atelectasia. Hablamos de bronquios, chicos, ya para ir terminando. Los bronquios son conductos fibrocartilaginosos que resultan de la bifurcación de la tráquea, justamente, en carina, y se van a dirigir hacia los pulmones. Tengo el derecho y tengo el izquierdo. Doctor, ¿esto es la parte más importante? Sí, chicos, miren acá, porque la diferencia para que ustedes entiendan del bronquio derecho con el bronquio izquierdo es lo clásico, ¿no? Que decimos que es vertical, el otro es más horizontal. Uno es corto, el otro es largo. Uno es grueso, el otro es delgado. Doctor, y esta forma rectilínea, cóncava, y esta forma en S, muy alargada, ¿por qué se da? Ya. ¿Por qué se va a dar, chicos? ¿Por qué se va a dar? A ver, alguien que me diga ya para terminar el último punto. Doctor, ¿puede ser por la cantidad de lóbulos? No. Acá estaba, miren, justo me le estaba preguntando. Dígame. Disculpe, ¿es por la presencia de los vasos grandes? Exacto, ¿no? Por la presencia de los vasos. Mire acá, el bronquio derecho es cabalgado por la vena sigos. ¿Qué pasa? Pero por encima, mire acá por favor, por encima. Eso es una pregunta también que puede darles en el ENAN, ¿ya? Es una pregunta que era muy de ENAN, de acá. ¿Qué, ponle, la vena sigos pasa por encima del bronquio derecho o del bronquio izquierdo, decía? Y el otro, el bronquio izquierdo, es cabalgado por el arco de la arteria aorta, que va a cruzar por encima y situada atrás. Miren acá, por favor. Entonces, ¿qué pasaría si acá hay un nódulo y yo lo quiero biopsiar?
es más peligroso ir para la izquierda que ir para la derecha. La derecha no hay tanta cantidad de vasos, ¿ya? Vamos a hablar de las capas, chicos, de las capas que vamos a obtener justamente en los bronquios, ¿ya? Primero vamos a tener una mucosa, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Muy perfecto, ¿ya? ¿Por qué células caliciformes? Porque generalmente necesito que toda la cantidad de polución que pueda tener o que pueda haber llegado ya bacterias se puedan quedar en esas células caliciformes y los cilios van a empezar a movilizarse en forma recurrente hacia la parte superior, ¿ya? Para que, lógicamente, podamos expectorar. Doctor, la otra capa es la submucosa, un tejido conectivo laxo, específico, glandular también. Doctor, cuando hablamos del tejido muscular, hay un tejido muscular específico que tiene un nombre también bien bonito, ¿ya? Específico el tejido muscular. Es muy importante y los vamos a hablar también, chicos, más adelante. El otro es el cartílago, tiene placas continuas. Como ustedes lo pueden visualizar aquí, en la otra imagen van a visualizar, son placas discontinuas, ¿ya? No son arcos como habíamos visto en la tráquea. Y por último, la adventicia, es un tejido conjuntivo denso, ¿ya? Entonces, miren, mucosa, submucosa, muscular, cartilaginosa y adventicia, ¿ya? En lo que pueden visualizar ustedes. Doctor, cuando tenemos las disgregaciones que nos habían hablado, ya chicos, miren, vamos a hablar. Cuando Weibel fue un médico, es un médico, ya, es un médico. Como médico también era anatomista, ya. Entonces él le gustaba hacer en la parte microscópica, o sea, le gustaba visualizar la parte microscópica. Iba a su microscopio, agarraba el tejido pulmonar, ¿no? Y lo quería disgregar. Y empezaba a ver que el pulmón era un caso perdido porque era muy desordenado, no había esto. Entonces, él creó un modelo, pero el modelo se basa, chicos, específicamente en un modelo tipo binario, ¿ya? Él indica que las ramas, trata sobre lo que las ramas de un árbol, acá tengo 1, sale para 1 y para 1. Entonces, esto le pone 0 y esto le pone más 1. Así le pone, más 1, un estado binario. Y así va sucediendo, mira, 1 va para 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1. Entonces, él saca que primero va 1, de ahí 2, de ahí 4, de ahí 8, y así, pues entonces sale 2 a la n. ¿Me entienden o no? Esto de acá, él lo dice que hay aproximadamente 23 generaciones, específicamente, ¿ya? Entonces, él lo separa en zona conductora, que eso es lo que tienen que acordarse, y en zona respiratoria. Chicos, acuérdense de esto porque yo les voy a preguntar probablemente en el examen, ¿ya? Zona conductora y zona respiratoria. Doctor, a ver si había transición. Eso generalmente en los libros clásicos que he estado revisando no los ponen, ¿ya? En algunos sí, pero para que no haya confusión, zona conductora y zona respiratoria. Doctor, ¿por qué? Porque, miren, en la primera clase yo les había comentado, les había dicho, los bronquiolos respiratorios ya contienen, como ustedes lo pueden visualizar aquí, sacos alveolares. Entonces ya estamos entrando en etapa de hematosis. ¿Me entienden o no? Que lo haga aquí de mayor cantidad aquí no significa que ya esto no conduzca. Hasta aquí el bronquiolo terminal hay solamente conducción. Solamente conducción. En la parte de la zona respiratoria ya no. Ya ahí sí ya hay intercambio gaseoso. ¿Está bien? Eso es para que tengan en cuenta. Doctor, ¿y usted que cuando va a hacer una broncoscopía, chicos, esto es lo que yo tengo que tener en mi cerebro para específicamente entrar? Yo cuando ingreso a un broncoscopio, tengo que ir justamente al lóbulo superior y tengo que ver, me voy a la apical, esta es una generación, de ahí tengo que irme a otra generación o a otra generación. Después de esto me tengo que ir aquí al posterior, ¿no? A B2. Tengo que irme a una generación y a otra generación, dependiendo de qué broncoscopio tengo, si es de repente de 3.2 o de 5.8, cuál es. Y después me voy a la parte anterior, dependiendo de dónde esté la localización. Imagínate que el tumor esté acá. Entonces tengo que ingresar aquí, tengo que irme a B2, B2B, B2A, B2, B2, B2B, ya, ¿cuál B2B? 2B.1, 2B.2. Esto se llama mapa brónquico que tengo que explicar y así de todos. ¿Ya? Entonces, acá miren, esta es la broncoscopía que hago. Mira, puede ser las broncoscopías que pueden hacer en UCI, pacientes entubados, que ustedes pueden ver acá, que estoy viendo acá, o pacientes
que están propiamente echados, ¿no? Despiertos, que los puedo hacer por la boca. Es más fácil que lo haga yo por intubación, porque ya de frente el tubo, pero cuando están acá generalmente no. Y doctor, ¿qué puedo encontrar? Y miren acá los bronquios con las secreciones, esa es una imagen real, ¿no? Bastante secreción, bastante secreción. Y miren acá, puedo tener una fístula, miren. Acá hay una fístula, mira. Una pérdida de continuidad aquí, ¿no? Miren, esto es un bronquio, mira, es el mismo, pero ha perdido la bronquio, miren. Era un quiste acá, ya, una zona quística. Entonces vamos a ver la irrigación de los bronquios para ir terminando ya, chicos. La irrigación de los bronquios, lo más importante para que ustedes aprendan es que tienen dos arterias bronquiales izquierdas importantes que van a nacer de la aorta y una arteria bronquial derecha también que nace de la aorta. Entonces tienen alto flujo. Doctor, la irrigación de los bronquios, ¿por qué se da? Por las arterias bronquiales. Igual vamos a ver en la parte pulmonar. Doctor, pero ¿qué específicamente tenemos que aprender esto? Que tienen dos tipos de irrigación generalmente, ¿ya? También pueden tener irrigación de las arterias pulmonares, pero no son no tan nutricias, más es funcional. Estas son las nutricias. La nutrición se da por las arterias bronquiales. Doctor, y en base al drenaje venoso, ¿qué nos importa? Ah, ya. Hay venas proximales que nos dicen, pero yo he estado encontrando justamente, ¿ya? Que dicen las venas bronquiales izquierdas van a derivar ¿a qué? ¿A qué van a derivar la parte izquierda? A las hemiazigos generalmente. A estas veniazigos. Miren acá, por favor. Cómo drenan a las veniazigos, ¿ya? Hemiazigos. Doctor, pero también hay una malformación, sí. Algunas veces va a drenar ¿a qué? A las venas intercostales izquierdas superiores. O también, ven acá, las venas bronquiales derechas van a drenar de frente específicamente, ¿ya? A las venas azigos. Acá como lo pueden ver. A las venas azigos. Doctor, y en la parte de inervación de los bronquios, en la parte de inervación formada, ¿ya? Exclusivamente van a ver el nervio vago. El nervio vago va a generar dos tipos, que es mucho más parasimpático y a ver otro tronco que es simpático. Doctor, en esto de acá cuando usted habla de efecto parasimpático va a generar una broncoconstricción, ya. Ahí ese famoso músculo de Reisensen que les había explicado, ¿no? Que dije músculo. Este músculo de Reisensen es importante para nosotros los neumólogos porque tenemos que ver que estos son los que tenemos que combatir en cuadros asmáticos específicamente, ¿no? O aumento de secreción granular. Entonces, por eso algunas veces usamos, ¿qué? Los anticolinérgicos. Lógicamente, usamos los anticolinérgicos. Uno de los anticolinérgicos importantes es el bromuro de hipatropio. Doctor, y los efectos simpáticos, broncodilatación y disminución de secreción. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué generalmente usamos esto? Por eso cuando tenemos crisis de asma usamos pues adrenalina. Generamos una broncodilatación forzada, activamos el simpático y disminuimos la secreción específicamente. Ahora, chicos, ya para terminar, vamos a ver una imagen de broncoscopía para que ustedes puedan ver cuán complejo es el tema de broncoscopía. Miren, chicos, por favor. Vamos a ver la tráquea, estamos acá en la tráquea. Vamos a ver, miren, por favor. Ya estamos en la tráquea. Y después de la tráquea, ya vamos a empezar a ¿qué? Miren, por favor. Está la carina, ¿vemos? La carina traqueal, así tienen que, por favor, decirlo. Bifurcación de la tráquea, bronquios principales. Tenemos que hacer maniobras ahí, justamente. Bronquio izquierdo, para la mano, bueno, para su parte derecha, y el bronquio principal derecho con la parte izquierda. Miren, por favor, vamos a ir al bronquio principal derecho. Vamos a primero ver dos lóbulos específicos, ¿no? Vamos a ver ahí el lóbulo superior. Vamos a ir, acá está, bronquio superior. El bronquio intermediario, siempre hacemos una curvatura de 90 con el broncoscopio y subimos, miren acá. Ahí vamos a encontrar un triángulo, en esta parte superior, un triángulo. En este triángulo vamos a encontrar los bronquios epictarios apicales, el bronquio posterior, y vamos a encontrar acá el bronquio anterior. Esta imagen ya lo tengo grabada en mi mente. Doctor, ¿y después de esto yo puedo ingresar más? Sí, mira, vamos a ingresar. ¿Ya? Podemos ingresar también a los segmentos, a los subsegmentos, miren acá. Lo que les había explicado acá. Yo puedo ingresar acá a los subsegmentos que están aquí. Puedo ingresar más todavía. Avanzo, avanzo, avanzo. Mire, avanzo, chicos, y voy a ver al bronquio intermediario. Este es el bronquio intermediario. Doctor, ¿vamos a avanzar? Sí, el bronquio intermediario me estaba separando, ¿qué? El lóbulo medio del lóbulo inferior. El lóbulo medio tiene 2 subsegmentos, ¿ya? Y el lóbulo inferior tiene 5. Miren acá, por favor. Vamos a ver.
Eso, el bronquio medio tiene dos subsegmentos. Ahí está, el lateral y el medial. Vamos a ver, eso, muy bien. Ahí también tiene subsegmentos, ¿ya? También puede ingresar, yo generalmente ingreso ahí. Doctor, vamos a ver, avanzar, vamos a ir. Y el que siempre se me presenta en la parte inferior es el S6, este de acá. Este bronquio es el S6, no S6. Mire, ve, B6. Es el primero que se me muestra en la parte del bronquio. Está separado de los otros. Ya no es que los 5 están ahí. Está el B6, este de acá. Ahí generalmente, siempre como es pequeño, ahí es donde van las neumonías aspirativas. Bajamos un poco del B6, miren acá. Y vamos a ver al bronquio, al lóbulo inferior. Vamos a ir al lóbulo inferior. Miren acá. Vamos a ver al lóbulo inferior. Ahí está el segmento 7, el segmento, vamos a ver, 8, el segmento 9. Es como un triángulo. Vamos a ver, miren acá, por favor, ahorita lo van a ver. Ahí está, miren acá. Es como un triángulo separado. El 7, el 8, el 9 y el 10. El 10 es el posterior. En el posterior es el B10 y encima el S6 es donde generalmente se van las neumonías aspirativas. ¿Ya? Ahí lo podemos visualizar. Entonces ya terminamos de visualizar, retiramos todo y nos vamos al bronquio principal izquierdo. Eso es lo que yo tengo que hacer siempre con broncoscopías casi diario. Y ahora el broncoscopio principal, y eso tiene dos segmentos nomás, pues. Entonces vamos a ver el bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. En el superior está la língula, específicamente, entonces ahí ven bronquio lingular, ¿ya? En la parte del lóbulo superior. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, miren acá, el ápico posterior se une el 1 y el 2 y se deja el 3 que es el anterior. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Vamos a ver al bronquio lingular. Doctor, ¿acá cuántos segmentos hay? Vamos a ver 2. Vamos a ver al superior y al inferior. Vemos ahí y vamos a ver al bronquio lobar inferior. Doctor, ¿y este, al igual que el anterior, también tiene su bronquio segmentario? Sí, miren acá por favor, el B7. El B6 está acá. Vamos a ver al B8. Y vamos a ver acá, miren al B9. Ahorita vamos a ver al B6 ha ido para atrás. Miren acá, por favor, el B8, el B9 y el B10. Doctor, ¿y estos bronquios segmentarios algunos se fusionan? Claro, en este de acá no hay una fusión, pero normalmente se fusionan, ¿ya? Dos subsegmentos se fusionan. Este de acá no hay una. Miren acá, chicos. Acá está el B6, acá está el B6. Igual que el otro, miren acá, por favor. Miren acá que el anterior. Este es el bronquio, miren acá, por favor. Miren, el B7, ¿no? Está abajo. Pero este de acá es el bronquio, toda esta parte de acá es el lóbulo inferior. Siempre va a haber una comunicación que es el B6. El B6 siempre va a estar separado de todos. Miren, ahorita vamos a ver al B6. Vamos a ver al B6. Acá está. Vamos a ver al B6, chicos. Acá está. Miren, por favor, B6. Ahí está, B6. Y ese es el lóbulo inferior. Así lo ven siempre. ¿Ya? Para que ustedes no puedan entender. Ese es el lóbulo superior, acá está. Bajamos y el primero que se muestra, el B6 está cerrado. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver el lóbulo inferior. Ahora, doctor, usted me está hablando perfectamente de todos los lóbulos. Ahora vamos a tener en cuenta algo. De que estos lóbulos pueden variar y pueden tener alteraciones anatómicas, y eso es muy complejo. Yo casi veo la gran mayoría de lobulaciones. Bueno, chicos, ha sido un gusto explicarles de forma didáctica, ¿ya? La cuestión es que aprendan, como le digo, estas son cosas que en verdad a mí son bastante agotadoras y todo, pero dentro de este contexto docente, ¿no? Es uno de los puntos que también tenemos que tener en cuenta para todos. ¿Está bien? Entonces, chicos, uno de los puntos claves ahora hay que tener en cuenta, ¿ya? Es que mejoren sus exposiciones, por favor. Traten de hacerlas más didácticas. Y uno de los puntos que van a tener que mejorar, eso sí, va a ser que se enfoquen en los temas que les estoy brindando, ¿ya? Entonces, estoy apuntando justamente las participaciones. No tengan en cuenta, tengo bastantes participaciones, no solamente aquí, sino de manera presencial también. Entonces ya nos estamos viendo en la próxima clase. Voy a coordinar con Cristian todo ello. Que tengan muy buena noche, chicos. Cuídense. Gracias con todos.